Esto comienza con una denuncia del señor Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Iván Cepeda. Y se inicia una investigación en contra del propio Uribe, porque a juicio de la Corte, quien estaba manipulando testigos era el propio ex senador Uribe. Ujú, El gran argumento anterior de Barbosa es que él no interfería en las decisiones de los funcionarios. Es que aquí la persona busca llevar a engaño a la administración de justicia. expliquémosle a la audiencia qué significa que este fiscal haya radicado un escrito de acusación en contra del expresidente Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Bueno, primero hagamos un breve contexto, María Camila, de que esto comienza con una denuncia del señor Álvaro Uribe Vélez en contra del senador Iván Cepeda, Correcto. porque supuestamente, según Uribe, Cepeda estaba visitando cárceles a lo largo y ancho del país y por fuera del país buscando testigos en su contra. Así nace todo esto. Finalmente, la Corte establece que, muy al contrario de lo que establece Uribe, se le cierra o se le archiva la investigación en favor de Iván Cepeda y se inicia una investigación en contra del propio Uribe, porque a juicio de la Corte, quien estaba manipulando testigos era el propio ex senador Uribe. Ujú. Ahí nace esta investigación. Después de tanto tiempo, recordemos que la Corte Suprema de Justicia en un auto decide imponer una medida de aseguramiento en contra de Uribe. Uribe renuncia al fuero de senador, renuncia al Senado, con el propósito de que su proceso se vaya a la Fiscalía General de la Nación, quizá pensando que allí va a tener un mejor destino. Ujú. No contando con que iba a darse una robusta intervención de apoderados de víctimas, entre esas el doctor Eduardo Montalegre, el doctor Jorge Perdomo, el senador Iván Cepeda, en cabeza de su abogado Reinaldo Villalba, y este representante de víctimas que representa los intereses de Yanira Gómez Sarmiento, precisamente con ese objetivo. Ante esa eventualidad, la Fiscalía General de la Nación, entonces, con relación a esa investigación, decide en la administración de Francisco Barbosa solicitar dos preclusiones, es decir, que la investigación no continúe porque a juicio de la Fiscalía no habían elementos para ir a juicio. Sin embargo, tuvo una muy fuerte oposición de esta representación de víctimas, pero sobre todo de la Administración de Justicia. Primero la Corte Suprema de Justicia, después dos juezas penales de conocimiento de Bogotá decidieron negar la preclusión. Y con una última solicitud o recurso de apelación de la Fiscalía sobre la última solicitud de preclusión, sobre la cual el Tribunal Superior de Bogotá en su sala penal decidió que no había méritos para la preclusión y que el proceso debía seguir. ¿Qué significa eso como primera gran conclusión, María Camila? Que este no es un ejercicio político ni ideológico de la representación de víctimas, sino que la Administración de Justicia, la Corte Suprema Sala Penal, dos jueces de la República y el Tribunal Superior de Bogotá nos dieron la razón y decidieron que Uribe fuera a juicio. Establecido lo anterior, recordemos que el proceso cae en manos de otro fiscal, que es el doctor Víctor Salcedo, sobre el cual el periodista Daniel Coronel en su momento advirtió que ya había hecho una manifestación previa. Ese funcionario se aparta del caso y cae finalmente el proceso en este fiscal Villarreal, que valga la pena aclarar, no es un fiscal impuesto por la nueva dirección, sino que ya venía dentro de la administración Barbosa y Mancera. Y este Mm. funcionario, realmente hoy, perdón lo extenso del contexto, decide entonces que no hay más elementos para una tercera solicitud de preclusión y que por el contrario están dadas las condiciones para acusar. Ya, con ese contexto que me parece muy oportuno para entender todo el proceso, entonces ahora este fiscal hace este escrito de acusación que ya vamos a mirar nuevamente y lo vamos a analizar.
En el noticiero de mediodía de los noticieros nacionales se preguntaban por qué el cambio de parecer de la fiscalía y por qué ahora sí llaman a juicio al expresidente. Y fíjese que una reportera decía que no tiene absolutamente nada que ver la llegada de la nueva fiscal. Decía que de hecho el fiscal delegado del que estamos hablando, el señor Gilberto Iván Villarreal, ya le había dicho, o sea, ya había adelantado, le había adelantado a sus jefes que él ya tenía esto ya prácticamente listo y que en cualquier administración, ya sea la de Barbosa o la que sea, pues se iba a sacar. Ahora, lo curioso es que durante Barbosa no se sacó y porque ahorita sí. ¿Tiene o no que ver la fiscalía acá y la llegada de la señora Luz Adriana? No, yo no lo creo, María Camila. Yo estoy de acuerdo con esa posición que usted acaba de advertir al final. Y es que Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. el propio tribunal advirtió que ya no habían más elementos materiales probatorios para estructurar una nueva preclusión, es decir, que ya la propia administración de justicia, la propia rama de judicial, había advertido que era imposible desde el punto de vista probatorio construir una nueva solicitud de preclusión, es decir, una tercera solicitud iba a quedar en ridículo la administración de justicia. Entonces yo lo que siento es que este funcionario, después de encontrar una imposibilidad jurídica, pues decide actuar con coherencia y con seriedad y decir, aquí no tengo otra alternativa sino radicar un escrito de acusación porque vamos a volver a ser vergüenza pública y un nuevo funcionario, ante además la proximidad de una prescripción de la acción penal, que sería un tema además de irresponsabilidad y vergüenza precisamente para la Fiscalía General de la Nación. Yo no me imagino a la nueva fiscal dando una orden a un funcionario diciéndole, entonces yo quiero que ahora la decisión vaya en otro sentido. Recordemos que el gran argumento anterior de Barbosa es que él no interfería en las decisiones de los funcionarios. Entonces, ¿por qué cuando antes aplaudían de que Barbosa no interfería en las decisiones de sus fiscales, ahora sí esta fiscal iba a intervenir en la autonomía de sus funcionarios? Entonces yo creo que este funcionario no encontró más elementos para una tercera preclusión y por eso están en estos. No veo aquí una intervención de la nueva fiscal en este caso. Abogado Miguel Ángel del Río, bueno, hay muchas preguntas que le tengo. Obviamente también invito a la gente a que le hagan preguntas al abogado Miguel Ángel del Río, que aprovechemos su tiempo en este vivo. Gracias a toda la gente que se está conectando. Ya en Todas este las duras que momento hagan, ¿no? Porque las tiran a veces también con dureza, ¿no? todas se Todas, valen, todas, todas se permitidas. valen. Estamos en este espacio precisamente para aclarar dudas, todas las dudas que tengan ustedes. Yo, por ejemplo, tengo esta, entonces le voy a pedir a Jonathan que nos muestre el escrito de acusación, por favor, nuevamente, que ya lo trinó. Lo que pasa es que obviamente no se ve tan bien, pero lo que les puedo decir es que, por ejemplo, en los delitos está soborno en la actuación penal en concurso homogéneo y sucesivo, y el segundo delito es fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo. Quiero que nos explique en blanco y en negro, así como cuando usted le explica a su tía en la casa, en el sofá de la casa, qué significan estos dos delitos. Ok, perfecto. El soborno en actuación penal es que se construya una participación dirigida a buscar testigos o personas que mientan o que cambien sus versiones o que digan lo que el determinador desea al interior de una actuación judicial, con un propósito específico, que como consecuencia de ese cambio esa persona reciba alguna contraprestación. Para ponerle un ejemplo específico incluso de este caso, el caso, digamos, vértice de este proceso es el relacionado con que a través de la determinación de Álvaro Uribe Vélez se lleva al abogado Diego Cadena a que visite unas cárceles con el propósito de buscar
unas personas que ya habían declarado anteriormente para que cambien sus versiones y que Mm, tendrán como contraprestación o unos recursos jurídicos o unos recursos económicos. En el caso, por ejemplo, de Juan Guillermo Monsalve, lo que se buscaba era que él se retractara de sus declaraciones anteriores, que mm. dijera que él las había hecho porque Iván Cepeda le había dicho que las hiciera y como contraprestación a esa retractación iba a recibir unos beneficios jurídicos, en este caso, una acción de revisión. Eso configura el delito de soborno en actuación penal. El segundo delito, que es el del fraude procesal, es que aquí la persona busca llevar a engaño a la administración de justicia. ¿Cómo? A través de esas retractaciones construidas por intermedio de un soborno, en el cambio de sus declaraciones, los funcionarios que A tuvieran que ver, tomar doctor. una decisión. Pues hay un usuario que se llama Luis, si no estoy mal, que nos está preguntando o que le está preguntando a usted, doctor del Río, ya entendiendo, digamos, estos delitos, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué viene en el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe? Ok, esa es una muy buena pregunta que hace Luis. Un saludo también especial para los que nos ven y nos escuchan. ¿Qué viene ahora? Radicado el escrito de acusación, la Fiscalía lo radica en el centro de servicios. Por reparto se asigna a un juez de conocimiento. Ya Ujú. tenemos juez de conocimiento, es otra mujer también, una tercera mujer en la intervención en este proceso. Es la juez 44 penal del circuito de conocimiento. ¿Quién será la funcionaria que conocerá de fondo esta intervención o esta actuación procesal? Ese despacho, entonces, de acuerdo a su agenda, señalará fecha para la audiencia de formulación de acusación. En esa audiencia, entonces, se presentarán las partes, incluso las víctimas tendrán que acreditarse formalmente en esa audiencia. La Fiscalía General de la Nación hará una lectura de la acusación de manera formal. La defensa podrá oponerse, digamos, a la instalación de la audiencia a través de nulidades o cualquier otra actuación. Es muy posible que la defensa del ex senador Álvaro Uribe Vélez acuda a la interposición de una nulidad porque, según ellos, y lo han advertido de manera constante, este proceso tiene unos vicios y algunos elementos materiales probatorios ilegales con relación a unas interceptaciones. Entonces, es posible que la instalación de esta audiencia nos veamos abocados a una solicitud de nulidad por parte de la propia defensa, lo que haría que se extienda mucho más en el tiempo nuevamente el avance de este proceso. Significa lo anterior que, superado la etapa de acusación, vendrán las audiencias probatorias, Mm, donde ya la fiscalía y la representación de víctimas habrán descubierto su arsenal probatorio y le tocará a la defensa entonces descubrir cuáles son las pruebas que va a aducir en juicio. Y finalmente, el juicio oral, que ya es el ejercicio y la etapa del debate probatorio, donde cada parte, fiscalía y defensa, traerán entonces las declaraciones y los documentos que harán valer y será al final un juez, esta jueza de la República, la que tome una determinación. pues ojalá que llegue a feliz término y ojalá que las expectativas que tenemos también de esta nueva fiscal pues se cumplan y podamos tener un país en el que podamos estar tranquilos y que esas garantías que estamos esperando pues se logren, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo esperando eso y no se ha dado. Mil y mil gracias a toda la gente que se conectó, que se ha conectado hasta este momento. Por favor, suscríbanse acá abajo. Solamente le dan clic a suscribirse y listo. Estamos bien analizando las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Y como siempre, mil gracias, doctor del Río. Pues María Camila, a usted, gracias por la invitación y a quienes nos ven y nos escuchan, creer en la justicia, porque hay que apostarle también y creer que un mejor destino común como nación es posible. Un abrazo muy especial para usted y para todos. Gracias. Ya nos vemos. Gracias. Gracias a todos y a todas. Nos vemos. Chao.